se esfuerza mucho, ¿verdad? Y mejor le vamos a ayudar con el estudio. Y usted, junto conmigo, pues vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué le parece, mis hermanos? Amén. Y hay algunos hermanos que apenas vienen llegando, pero nosotros que ya estamos aquí, le voy a invitar que hagamos una oración antes de entrar al tema de esta mañana o de esta tarde ya. Oremos. Amado Cristo, estamos en tu presencia, Señor, pidiendo tu guianza, que nos hables a través de esta tu palabra, que ministres cada corazón, Señor, que hoy, Dios, alumbres nuestros ojos para poder entender cada una de las palabras de tu Señor, de tu Espíritu que habla a nuestro espíritu. Amado Dios, trae entendimiento a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, Dios mío. Enséñanos con tu Espíritu, Señor, a entender tu santa palabra en esta tarde, Padre Santo. Muchas gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que ya están acá, Señor. Te pido, Dios, que unja sus vidas con tu presencia. Amén. Bien, hermanos, voy a invitarle a la palabra y vamos a ir a Romanos 8, verso 4. Romanos 8, verso 4. Vamos a hoy hablar de un tema. Por cierto, ¿cuántos llegaron al ayuno ayer? No, hombre, hermano, nos volvimos al tiempo como de enero, febrero, por ahí, un frillazo que hacía, terrible, pero nos gozamos. Hubo un buen servicio y tuvimos palabra de Dios y nos convivimos bastante bien. Y para información de los que no fueron, llegaron como 50 hermanos. No estuvo nada mal. Así que fue una bendición. A la otra vez, los que no fueron, les invitamos también. Bien, hermanos, vamos a leer entonces Romanos. Si hay hermanos afuera, hágalos entrar, hermano. A veces siente más cómodo allá afuera, pero la comida está acá adentro, ¿verdad? Oremos siempre a Dios por los hermanos que les gusta quedarse allá afuera, pero nosotros ya estamos aquí. Romanos 8:4, ¿cómo dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tome ese lugar, hermano. Este pasaje de la Escritura nos habla de lo que es la vida en el Espíritu, y de eso vamos a hablar hoy, hermano, de lo que es la carne y el Espíritu. La eterna batalla del cristiano es con su carne. Amén. La eterna batalla del cristiano es con su carne, no es con el enemigo, con el diablo. El enemigo grande, peligroso y terrible viene a ser nuestra carne. Un versículo dice, cuídate, ¿de quién? De ti mismo. ¿Quién es el peligroso acá? Uno mismo. ¿Por qué? Porque, hermano, al diablo usted lo reprende y él tiene que irse. Pero tu carne es la que te guía a ir en contra de Dios. Y eso es por toda la existencia, ha sido así. Pero ahora Dios nos da la oportunidad de recibir de su Espíritu para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Los israelitas eran guiados por una ley. ¿Estamos acá, hermanos? Eran guiados por una ley. Y ellos fracasaron para cumplir la ley. No pudieron cumplir la ley porque es muy difícil cumplir una ley. Pero Dios quiso darnos de su Espíritu para que Él nos ayudara, para que cumpliésemos con lo que Dios nos demanda. Por eso es la batalla entre la carne y el Espíritu. Usted puede vencer con el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios nadie ha podido
ser agradable delante de Dios. Así que, mis hermanos, la eterna batalla es con nuestra carne, porque ahora usted goza de dos naturalezas en su vida. La naturaleza adámica y la que Dios le da cuando usted se convierte en hijo de Dios. Ahora sí que usted tiene dos ciudadanías, hermano. La del cielo y la de la tierra. Pero ¿cuál quiere que sea la que rija su vida? El consejo de Dios es que sea el Espíritu el que dirige nuestras vidas. Volvamos al texto. Dice el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quién se refiere esta palabra que dice no andamos conforme a la carne? ¿A quién le habla esa palabra? ¿Quiénes son los que no andan conforme a la carne? Debe de ser ¿quién? La iglesia de Cristo. Es la que no debe caminar siendo guiada por su carne. La iglesia de Cristo debe de ser guiada por el Espíritu, dice aquí, sino conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es actuar conforme el Espíritu Santo dirige al hombre. El hombre no se dirige a sí mismo. El hombre cristiano tiene que aprender eso, que no es guiado por su carne, por su antojo, por su mente, sino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor le dice a Pedro, cuando eras joven, ibas a donde querías, pero ahora tú vas a ser llevado a donde no quieres. Y es cuando el Espíritu lo guía. El hombre cristiano tiene que aprender esto. Es un fundamento, es algo básico en la vida cristiana, aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Vivir conforme al Espíritu. Y en el verso 5, lea conmigo por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oiga esto, el hombre que es guiado por su carne, ¿qué piensa? En las cosas de la carne. ¿Y cuáles serían esas cosas? Puede participar, ya que esto es un estudio. ¿Qué sería pensar en cosas de la carne? ¿Cuáles cosas de la carne? El hermano dice, las borracheras son asunto de la carne. Las drogas, asunto de la carne. El adulterio y la fornicación, asuntos de la carne. Y así nos podemos ir hablando de cosas y cosas que son asunto de la carne y que no tienen nada que ver con el Espíritu. Las guerras entre nosotros, los pleitos, los celos. No me vaya a decir que eso viene del Espíritu. Eso no viene del Espíritu, mi hermano. Son asuntos plenamente de la carne. Y la gente que está siendo guiada por la carne piensa. Oiga, mete su mente a sus pensamientos. Está pensando esas cosas, pero son de la carne, no del Espíritu. Son guiados, piensan en ello. Porque mire, hermano, si usted piensa en algo, sobre eso camina usted. Porque usted es una mente que tiene un cuerpo. Y ese cuerpo camina conforme a lo que hay en la mente. No es que el cuerpo manda, no, es la mente la que manda. El cuerpo camina porque recibe instrucción. El cuerpo va porque se le ordena. El cuerpo se mueve porque viene de la mente. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es su pensar. En su mente, eso es. Usted ve a la persona, pero sus pensamientos. ¿Qué es lo que está pensando esa persona? El hombre que es guiado por el Espíritu, según este mismo pasaje, ¿cómo dice? Los que son guiados del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, pero ¿cómo sé todo lo que es de la carne? Bueno, no lo vamos a saber todo, ni lo vamos a estudiar hoy todo, pero Gálatas nos habla de algunas de las cosas que son de la carne. ¿Cuáles son? ¿Alguien se las sabe? Y manifiestas son las obras de la carne que son.
empieza a decir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Bueno, un montón de cosas que proceden plenamente de la carne. Son las cosas de la carne. Y el hombre que no tiene el Espíritu Santo, ¿en qué piensa? Ese es su pensamiento, esa es su vida, ese es su deleite, pues. Pero el hombre cristiano tiene que pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles serían las cosas del Espíritu? Mire, amor. Primero, amor. Si usted se mueve en lo que es el amor, todo cambia en su vida, ¿sí o no? Todo va a cambiar. Si tratas con amor a tus hijos, si tratas con amor a tus patrones, si tratas con amor a los hermanos en la iglesia, si tratas con amor a tu pareja. Es irónico, pero las parejas que ya tienen mucho tiempo viviendo juntos ya no se muestran amor, cuando debería haber amor. Y ahí viene el fracaso. Todos los matrimonios que hay sobre la tierra se unieron supuestamente por amor, ¿sí o no? ¿O no es así? Yo amo a esta persona, yo me caso con esta persona, voy a formar mi vida con esta persona, y gloria a Dios, el amor nos hizo unirnos. Pero cuando se acabó el amor, se empieza a retirar aquella, se va hasta que se acaba, porque se acabó el amor. O sea que a veces estamos equivocados, hermanos, con lo que estamos haciendo. El Espíritu, el fruto del Espíritu, dice, es primeramente amor. Y hay que mostrar ese amor. No vaya a decir como aquel que dijo que tenía un amor muy profundo, tan profundo que nunca salía a la superficie. Nunca se veía, pues. Ese amor no sirve. Tiene que salir, que se vea el amor de la persona. ¿Y qué es eso? El amor no hace daño, no ofende, no se irrita. ¿Cuántas cosas dice lo que es el amor? Amén. Pero el hombre que es guiado por el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Veamos el verso 6. Ahí donde estamos, hermanos. Porque el ocuparse de la carne es... Ahora, todo cristiano sabe esto, que el ocuparse de los asuntos de la carne le va a acarrear muerte. Y yo creo que el cristiano no quiere eso. Muerte. El ocuparse de la carne, ¿a poco no? Mire, vamos otra vez a tocar lo que es la carne. Ocuparse de la carne te lleva a la muerte. ¿Cuántas personas andan de adúlteros y reciben un tiro en la cabeza por andar de adúlteros? No más allí. Y así se va con todos los pecados que la carne lleva, hermano, y te llevan a pura destrucción. Pero también muerte eterna al final del camino. Muerte eterna. Que yo diría es lo peor, la muerte eterna. ¿O cómo ve usted? Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida, hermano, vida eterna. Y paz, vivir una vida de paz. Si usted se ocupa de las cosas de la carne, usted tiene guerra, aún hasta con usted mismo. Usted tiene guerra con el primero que esté a su lado. Hay personas, hermano, que llegan a trabajar a una compañía y llegan y empieza la guerra. Y le hace pleito a él, y luego le hace pleito al otro, y roba la paz, se acaba la paz en ese lugar, porque es una persona guiada en pensamientos totalmente de su carne. Pero el hombre que es guiado por el Espíritu Santo, llega y transmite una bendición donde llega. Trae paz, trae esa tranquilidad, esa confianza, transmite bendición, porque es guiado. Porque piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, la iglesia es llamada para ser un pueblo que piensa en las cosas del Espíritu, que se rige por el Espíritu Santo. Antes se regían por la ley.
La iglesia no se rige por la ley, sino por el Espíritu Santo. La ley del Espíritu. ¿Qué era la ley? Ojo por ojo. ¿Qué querrá decir esa frase? Ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Tú me matas a un hermano, yo te mato a otro. Eso es lo que era la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. Mire el amor hasta donde llega. Amad a vuestros enemigos. Cambió totalmente, mis hermanos. Todo cambió con la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es vida y paz. Por eso el cristiano debe aprender este camino, hermano, que hay que caminar guiados por el Espíritu para verdaderamente gozar de aquella paz que prometió Jesús, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero es cuando eres guiado por el Espíritu. Que no sea la carne que controle mi vida y la tuya, sino el Espíritu. Y esto cuesta. A veces cuesta ayuno, oración, y tiene que costar algo del tema que les hablé ayer en el ayuno. ¿Qué era? ¿Sí se les grabó? Obediencia. La obediencia es fundamental. Fue lo que hablé ayer. Para ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que obedecerle ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, dijo Jesús, que nos lo dejaba para que Él sea nuestro consejero, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que sea nuestro maestro, para que esté con nosotros, para que te dé fuerzas para pelear contra esa carne. Para eso lo dejó el Espíritu Santo. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. La iglesia no es iglesia si no es guiada por el Espíritu Santo. ¿Oyó lo que dije? No puede llamarse la iglesia a un grupo de gente que se reúne. Iglesia es aquel cuerpo de personas guiadas, dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, que usted lo va a oír hasta que yo me muera, de que es necesario que ponga énfasis en el Espíritu Santo, en buscar el Espíritu Santo, en llenarse del Espíritu Santo, porque Él te va a dar la capacidad de doblegar esa carne. Solo Él. Usted no puede con su carne. Nadie ha podido. Hasta hoy día, nadie. Como también nadie pudo cumplir la ley. Hermano, yo me desespero oír personas que quieren ser guiados por la ley en estos tiempos. ¿No ha oído gente que hasta ponen en internet que la ley, que cumpla la ley? Sí, hermano, todos los años, 1500 años, Israel nunca pudo, hermano. Nunca pudieron. Pues si la ley hubiera sido lo perfecto, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo entonces? Unos hermanos que se congregaban conmigo hace muchos años, se volvieron a comunicar conmigo, evangelizándome para que judaizara yo. No, hombre, si de allá me sacó el Señor. Imagínense que cumplir la ley, si no pudieron aquellos hombres por 1500 años, estoy bobo para creer que yo la voy a cumplir. ¿Usted cree que yo voy a poder? No, jamás. Pero la ley del Espíritu, la ley de Cristo, esa es otra cosa. Él te da la fuerza para que puedas vencer. A través del Espíritu Santo, tú logres doblegar ¿a quién? Pues a tu carne. Ese es el tema. La carne es la batalla, la eterna batalla del cristiano. La carne. ¿Habrá un cristiano verdadero que no haya sufrido con su carne? No. Pablo dijo, uno de los grandes: miserable de mí. Oiga, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? O sea, la carne, hermano, está inclinada, pero el Espíritu, cuando está contigo, te ayuda. Pero cuando te quieres llenar de orgullo, permite que tu carne te doble para que entiendas que no es con orgullo, es con el Espíritu Santo. Y como Él es el que hace la obra, yo no me puedo gloriar en nada. ¿Nos podemos gloriar?
No se puede. Porque Él es el que hace la obra. Si Él te da de su espíritu, tú vas a ser más que vencedor. Seguimos leyendo en el verso 6. Otra vez lo repito el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga, los deseos de su carne, ¿qué son? Enemistad, simplemente así. Lo que se te antoja a ti, lo que viene a tu mente, esos pensamientos pecaminosos que llegan a tu vida, son enemistad contra Dios. Así. ¿Se da cuenta? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan, ¿a quién? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne, termina el texto, hermano. No pueden, oiga, aunque quieran, no se puede agradar a Dios cuando uno vive conforme a la carne. ¿Y qué será eso, vivir conforme a la carne? Dale gusto a lo que ella quiera, hombre. Hoy tiene ganas de unas cervecitas, vamos por ellas, hombre. Hoy quiere andar de malditón allá con una mujer, vamos pues. Quiere baile, llévala a la casa, allá no, allá te va a esperar el infierno, hermano. Que hoy quiere pachanga, andar allá, ándale pues, eso es la carne. Pero sepas que estás constituyéndote enemigo de Dios, según la Biblia. Eso es lo que te convierte en un enemigo de Dios. Todo hombre que se deja guiar por su carne se convierte en enemigo del Señor. Hermano, pero yo llego a una iglesia allí. No, que llegue a donde quiera. Es cómo se guía su vida. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Para eso es que Él se ha quedado acá, para dirigirnos, para guiarnos, para ayudarnos. Y en esa área donde sientes que se te doblan las rodillas, Él te fortalece. Donde tú no puedes, Él lo hace. Y es por eso que no nos podemos gloriar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no le dejamos lugar a Él, Él quiere hacer algo y nosotros decimos, no. ¿Por qué no nos obliga, hermano? Dios tiene eso que no obliga a nadie. Mire que si fuéramos a hacer una maldad y nos diera un soquete bueno, a lo mejor nos enderezaría, ¿verdad? Pero no, Él te habla a tu conciencia. Y tú vas a hacer lo malo y te viene a la mente, es malo, no lo hagas. Y usted hace una peleada con el Señor y sigue haciendo, ¿a dónde va a hacerlo? Porque ¿quién no se ha peleado con su conciencia de los que están aquí? Todos hemos peleado, y ¿sabe qué? ¿Por quién nos dio la conciencia? Dios. ¿Para qué? Para que aprendáramos a oír la voz de Dios a través de nuestra conciencia. Cuando tu conciencia no te redarguye, ¿qué dice el versículo? Estás en paz con Dios. Pero si tu conciencia te redarguye, preocúpate, porque algo anda mal. La conciencia sería la que nos va dirigiendo también. Dios la usa para hablarnos. Pero mucha gente, hermano, no le va a estar pasando como un hermano que dice, me remordía la conciencia, dice, pero yo le quebro los dientes para que no me remuerda. ¿Cuántos la traen sin dientes ya? Que cada vez que la conciencia le habla y le dice, usted dice, hazte un lado. ¿No será Dios que te habla? Cuando una gente va a cometer un adulterio, desde donde sale a donde va, le habla 20 veces su conciencia. No es bueno, es malo, y sigue hasta que va a hacerlo. ¿Qué excusa tiene delante de Dios? No le habló nadie más sino Dios a través de su conciencia. Pero la carne tiene poder. ¿Sí o no? Hermano, cuidado con la carne. El hombre tiende a guiarse por la carne, el ser humano. La carne en realidad es mala cuando se habla de lo que Dios demanda. Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas ustedes
Mas vosotros no vivís según la carne. A la iglesia se le habla estas palabras. La iglesia se supone que no vive según la carne, sino según el Espíritu de Cristo. Ahora dice, y si alguno de los que se llaman cristianos no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Porque el Espíritu es el que nos lleva a la presencia de Dios. El día que Dios le decida levantar su iglesia, ¿quién cree que nos va a levantar? El Espíritu Santo. Y cuando tú estés en una tumba, no yo no, para allá no quiero ir. Bueno, cuando estemos en una tumba, ¿usted quién cree que nos va a dar vida allí? El Espíritu Santo. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así que preocúpate, hermano. Preocupémonos que el Espíritu realmente esté en nosotros. Esa es la victoria. Esa es la vida. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Esa es la salvación. Mucha gente se la evita peleando con una cosa, otros peleando con un pecado, pero no se preocupan por ser llenos del Espíritu Santo, porque ¿quién te va a dar poder sobre ese pecado? El Espíritu Santo. ¿Y por qué quieres pelear una batalla como si vivieras en la ley? ¿Por qué no mejor llénate del Espíritu Santo y Él romperá el yugo? Es, hermano, como que Dios le dé un gran ejército de soldados para que lo defiendan, y usted saca su espadilla y dice, venga, si yo peleo con ustedes. Lo van a hacer pedazos, lo van a hacer tiras al empezar. Pero tenía un ejército allí, pero no quiso echar mano de él. Ahora, ¿quién puede con el Espíritu Santo? ¿Qué enemigo puede con él? Pues que te defienda él. Pero no le tienes fe, no tienes confianza a lo mejor. Hay que tener confianza al Espíritu Santo. Pero se requiere obediencia para que Él esté allí con nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando tu obediencia sea perfecta, Él va a actuar. Cristo vive. Muy bien. Veamos en Juan 3:6. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 6. Hablando de este tema de la carne y del Espíritu. Dice la Biblia, te es necesario, ¿cómo dice? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcamos del Espíritu, mi hermano. El mismo tema. Para vencer la carne es necesario nacer del Espíritu. Cada cristiano debe experimentar ese nuevo nacimiento para ser un cristiano. Empezamos con aceptar a Cristo, después con leer su palabra, después aprendemos a orar, después hacemos el hábito de ir a la iglesia, y todo eso es bueno. Pero luego tenemos que entrar donde empecemos a buscar de día a día del Espíritu Santo hasta que Él nos llene. Porque hay cosas que solo el Espíritu Santo se las revela a la iglesia. Va a haber cosas en tu vida, en momentos que vas a necesitar ser guiado por el Espíritu Santo. Va a haber momentos que necesitas ser consolado y solo Él te pueda consolar. Hay casos, hermano, donde nada te puede consolar. Pero en esos momentos tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que Dios nos lo ha dejado para nuestro bien. Él siempre nos va a hablar. Él siempre nos va a inducir. Pero hay que depender de Él, aprender, porque es otra vez, aprender a depender del Espíritu Santo. Quizás lo creas difícil, pero si empezamos a orar, empezamos a pedirle y empezamos a obedecer lo que ya conocemos de la Biblia, Él verá tu buen deseo y te va a respaldar para que tú camines cada día mejor en su presencia. Él es bueno. ¿Por qué cree que dice la Biblia? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando lo contristamos, lo hacemos enojar, hermano, se aparta y dice, ok, ¿quieres seguir en tu rebeldía? Síguele. Pero vas bajo las obras de la carne. Hermano, ¿quién lo que da más problemas en la vida de uno? La carne.
¿Qué es lo que trae más problemas en una iglesia? ¿Qué ha ocasionado tantos problemas en algunas iglesias? La carne. Todo. La carne, el obedecerle a la carne. Ese es el problema. Y lo que hay afuera, pero dentro de nosotros. ¿Por qué cree que unas personas, hermano, son capaces hasta de ponerse extra cosas en su cuerpo? Por la pura carne. Hermano, hay lugares donde no se puede hablar esto, porque si hay 90 mujeres, 70, 80 traen plástico adentro de su cuerpo, hermano. No me diga que eso es bueno, bonito delante de Dios o agradable a Dios. Le están diciendo a Dios, tú me hiciste mal, yo me voy a poner a mi manera. Mire qué Espíritu Santo está ahí, qué guianza del Espíritu. No hay nada. Tiene uno que pensar, pedirle a Dios, Señor, ¿esto te agrada que yo lo haga? Yo quiero hacer esto, Señor, guíame. Y usted se va a dar cuenta luego que el Espíritu Santo le va a decir sí o no. ¿O no es así? Sí, hermano. Pero hay que ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Imagínense que de repente nos digan, la hermana Julana allá se murió en Tijuana, fue que le pusieran partes. ¿A poco no digo que se han muerto gente allá? Ya. Y otros que han venido y que se pudren. Ya. Obras de su carne. Y que peor que sea un cristiano, hermano, que no acepta lo que Dios hizo. ¿Qué templo, hermano? Ya no es de carne, va a ser de plástico. Imagínense. ¡Qué barbaridad! Pero en estos tiempos que estamos, hermano, el mundo está de cabeza. El mundo está retorcido. A nadie le interesa lo que Dios dice. El infierno va a estar lleno, hermano. A nadie le interesa obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a hacerle, hermano? Si viniera el Espíritu Santo por su pueblo, ¿a cuánto se va a llevar? Pensemos por un momento. Guiados por el Espíritu y no por la carne. Gálatas 6, verso 7. Vamos para la Biblia, hermano, para que no se me enoje. Hermano, cristianos que llegan con así, mire, los tatuajes puestos, y es cristiano el hermano, y peor que lo están llamando para que predique, hermano. Imagínese, cuando la Biblia dice que no debes tatuar tu cuerpo. Pero ¿a qué le importa lo que Dios dice? A mí. La gente cree que no va a recibir una recompensa por su actitud que va en contra de Dios por favorecer sus antojos carnales. ¿Qué dice el pasaje que les di? Gálatas 6, 7. No os engañéis a Dios, no puede ser. Mire, facilísimo. No os engañéis. Dios no puede ser. ¿Qué más? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Me burlaré de Dios? Lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Siembro iniquidad, siembro para mi carne, siembro mis antojos, desobedezco a Dios, Dios me habla y yo quiero seguir mi camino. Dice, no te engañes, Dios, nadie se puede burlar de Él. Aleluya. El 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. Mire, el Espíritu siempre nos induce a la vida. Él nos da vida, Él es vida. Eso es algo bueno. Pero el obedecer a esa carne, hermano, corrompida, nos lleva a perdición. Nos lleva a estar, hermano, en la presencia del mismo enemigo. Romanos 13:13. Gloria a Dios. Aleluya. No se ponga triste, alabe a Cristo. Cristo vive. Alabado sea Dios. ¿Cómo dice? 13:13. Andemos como de día honestamente,
no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Oiga, esto que le estoy mencionando es fruto del espíritu, de la carne. ¿Y cómo nos dice? No vivan de esta manera. Andemos como de día, honestamente. Sí sabe lo que es vivir con honestidad, ¿no? Sin andar de mentiroso, sin andar con cosas que no. Eso es lo que Dios quiere. Y esta persona, hermano, va a vivir bien. ¿Qué más dice? En lujurias, borracheras. El hermano mencionaba las borracheras, obra de la carne. Las lujurias. ¿Sabe que la lujuria no tiene edad? Entre más viejo, más lujurioso. ¿Qué problema? No es por la edad. A la edad que sea un hombre o una mujer pueden ser lujuriosos. ¿Nunca oyeron la historia que alguien comentó por allí que un viejito de 70, fue el hermano que dijo 70 y no sé cuántos años, 80? Oh, bueno, que dijo en el altar: Señor, quítame este espíritu piernero. Andaba viendo las piernas a las hermanas. Y ya viejo. Es un mal espíritu que se mete dentro de las personas. Entonces no tiene edades, hermano. No respeta a nadie. Por eso dice que no debemos andar. El hombre tiene que cuidarse de toda edad. No andar de lujurioso, ni mostrando lujuria a ninguna persona. Y esto no respeta a hombre ni a mujer. Le da lo mismo. Entonces tenemos que cuidar eso. No en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, que vienen a ser lo mismo. No en pleitos o contiendas. El pleito y contiendas, ¿de dónde vienen? Pues de la carne. En envidias, hermano. La carne es la que está moviéndose allí. Unos envidian a otros. ¿Qué envidia la gente? Si aquel agarró mejor trabajo. ¿Verdad que sí? Le envidian el trabajo al otro. Otros le envidian el carro. Y el hermano tiene como 3, 4 trocas. Le vamos a envidiar la más buena. No es así. No tenemos por qué envidiarle a nadie nada. Dios reparte como Él quiere. Y si usted no anda envidiando nada, Dios lo va a bendecir. Hermano, el envidiarle las cosas a los demás es malo. Pero algo peor todavía, hay unos que le envidian la mujer a otros. O mujeres envidiándole el marido a otra mujer. Está peor todavía. Es que hacen enojar al marido, ¿eh? Cuando le dicen: no, pues aprende de fulano, que seas como el fulano. No, pues tampoco, no compare. Cada uno es individual. Todos los hombres y mujeres somos diferentes. Y cada uno tiene su hermosura a su manera. Hay que respetar. Lo que le tocó, le tocó. Por eso es que hay que elegir uno, ¿verdad? ¿Ya eligió? Quédese con lo que eligió. Es que ya está viejo. Pues sí. ¿Y a poco el otro no se puso viejo? Ahí vamos, uno tras del otro. Pero dejemos esas carnalidades, mis hermanos. Estamos en el Romanos 13:13. Borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias. 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveéis para los deseos de la carne. No le den lugar a la carne. Lo que está diciendo: si tu carne quiere una cosa, cálmala. ¿A dónde te lanza el primer asunto? ¿Dónde viene el dardo? Te llega. Cuando piensas hacer una maldad, te llega a tu mente. Y ya, si tú obedeces, no es pecado que te haya llegado a tu mente. El pecado es que de ahí vas a obedecerlo. Allá es donde está el pecado. Ahí está la falla delante de Dios. Amén. Vamos a ver Romanos 8, 1 y 2. Vamos con el tiempo. Estamos bien todavía. Romanos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Ajá, ¿qué más?
Oiga eso. Los que no andan conforme a la carne, quiere decir, los que no andan conforme a sus deseos de la carne, para ellos no hay condenación. Algo bonito, algo hermoso, hermano. El hombre que no anda dejándose guiar por su carne, no hay condenación, ni aquí, ni al final, ni en el trono blanco, no hay condenación para usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí le dejamos al texto, ¿verdad? Para que no se oiga mal. ¿Y la otra parte? Es lo tremendo. Los que no andan conforme a la carne. Mira el problema de la carne. O sea, yo soy cristiano y aquí me la visto y aquí hago todo el ser cristiano, pero vivo en la pura carne. Dijo alguien por ahí, en la pura beef. Ah, no, beef es de vaca. Vive en la pura carne y por eso piensa que se va a salvar. Pero dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Sí, ese es el mero detalle aquí. Sino conforme al Espíritu. Todos podemos caminar bajo la guianza del Espíritu. En 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vivimos bajo un cuerpo de carne, todos. Pero de la manera que luchamos, de la manera no es carnalmente, sino es en el Espíritu. Amén. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No peleamos con la carne, sino con el Espíritu. El poder del Espíritu es el que nos da la victoria. Dice, poderosas en Dios las armas que tenemos para la destrucción de fortalezas del enemigo. No creo que vamos a terminar el tema, pero no importa, vamos hasta donde lleguemos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga, hermano, otra vez la exhortación. Andad en el Espíritu. ¿Qué significa esa palabra andad? Nuestro diario vivir en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Más claro lo quiere? La carne tiene unos deseos que le da a ella. Cálmalos. ¿Le van a dar? Sí, le van a dar. Pero no significa que tú le tienes que cumplir sus antojos. Porque toda la carne está corrompida. Se le antojan cosas que son pecado, que van en contra de Dios. Y es allí donde hay que detenerla. ¿Qué cosas serían? Los deseos de la carne. Todo lo que ya mencionamos. El 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Eso va en contra de lo que es el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Mire, usted quiere servirle a Dios y la carne se opone. Vamos a la oración, ¿y qué dice la carne? No quiere. Y vamos a perder una hora ahora. No, que voy a ir yo. ¿Y que a qué horas es, hermano? A las 6. No, a las 6 de la mañana. Yo, ¿cuándo me voy a levantar mi carne? No. Tremendo, cuántos obedientes a la carne, ¿eh? Dígale al pastor que ore por mí nomás. Y yo me tiro aquí en la cama a gusto, porque mi carne quiere. Cuidado. Un día dijo el hermano Santos, háblame, Señor. Pero estoy diciendo que dice el hermano, dice, háblale al hermano Asunción. No, que le hable a usted. No le aviente la piedra a nadie. Es que va directo a nosotros, hermano. ¿Amén? Todos. La carne, hermano. Ayuno. Usted dice, voy a ayunar mañana, y a las 5 de la mañana su carne se quiere comer. ¿O no? Es más, dice, qué ganas de un café a las 5 de la mañana.
¿Por qué? Porque la carne va en contra de Dios, es en contra del Espíritu. Todo lo que usted quiera hacer para Dios, su carne se le va a oponer. Siempre eso va a ser así, hermano. Porque hay una guerra entre la carne y el Espíritu. La decisión la toma usted. ¿A quién se le va a obedecer? Aún venir a este culto hay mucha resistencia de la carne. Es a mediodía. ¿Y sabe qué dicen los hermanos? Uy, es muy tarde. Y lo hacíamos a las 10 de la mañana. Es muy temprano. A ninguna hora le parece bueno. Es que esa carne quiere el control total. A la hora que le ponga el horario, está mal. Eso es lo que la carne pues está diciendo. Pero el hombre que ha entendido este mensaje, hermano, desde tiempos, a la hora que sea está listo y vamos a darle. Y empujamos contra la voluntad de mi carne. Voy porque Dios me lo demanda, porque esto es agradable a Dios. Yo voy porque es necesario que yo vaya a adorar a mi Dios. No importa a la hora que sea. Hay gente que tienen esa madurez, que han entendido que es una batalla. ¿Y sabe qué? Aún enfermos. Llegan a enfermitos, pero llegan a adorar a Dios porque saben que hay que vencer la carne. Tenemos un dilema. La carne usted tiene que cuidarla, porque es el templo del Espíritu Santo. Oiga lo que le dije, tiene que cuidarla, pero no tiene que obedecerla. Es diferente. Como los maridos deben de cuidar a sus mujeres, pero no obedecerles. Ay, Dios mío, a ver si no me metí en problemas ya. La Biblia no dice, marido, obedezca a su mujer, ¿o sí? No, cuídala, ámala, pero no le obedezcas. Hay que obedecerle, pero cuando ella se sale del carril, quédate firme. Quédate firme. Ayer les hablé de Eva, el desastre que hizo Adán con obedecerle a la señora. Imagínense. Terrible desastre. Hermano, hay pastores que los han quitado del pastorado a las mujeres. Y un hermoso ministerio que Dios tenía lo derribó. Aquel hombre que le cortaron la trenza, ¿cómo se llamaba la mujer? ¿Cuántas habrá ahorita? Hermano, solo por su carne. Nada que ver con Dios. Aquel rey llamado Acab, ¿quién le arruinó su ministerio? Jezabel. Ella era la que mandaba. Qué triste. Una mujer impía gobernando al pueblo de Dios. Diablo asqueroso. Mira hasta dónde se metió. Una bruja se subió al trono para mandar. Pobre de Acab, lo hacía así, mire, como ella quería, como caballito de rienda. Qué triste, ¿no? Pero hermano, hay que obedecer a Dios. Si Él dice que hay que ser guiados por el Espíritu, hay que buscar ser guiado por el Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Que te guíe el Espíritu Santo, no tu carne ni la carne de alguien más, sino el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el 19. Y ahí empieza a decir que no me voy a brincar eso porque es un montón de cosas ahí. Ahora, ¿cómo vencer, hermanos, a esa carnita que la apapachamos tanto y que saliendo de aquí la va a llevar a comer? Por cierto, cuídela, hermano. Aprenda a cuidarla. Dele comida que la nutra, que esté bien. Pero nunca le obedezca, porque eso es malo. La obediencia es al Señor, el Espíritu Santo de Dios, y no a nuestra carne. Aliméntala bien, pero no le obedezcas. ¿Cómo vencer la carne? Vamos para primera carta de Juan 5:4. Porque la carne nuestra parece que es hermana de Satanás, hermano. Todo lo que usted ve que le gusta a Satanás, le gusta a ella. El mundo y la carne de uno se llevan bien bonito, ¿o no? Sí. Vamos a ver lo que dice la Biblia allí. ¿Cómo dice?
Juan 5, 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga, es parte de nuestra carne. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, cuando usted tiene esa fe en Cristo Jesús, viene el Espíritu de Dios, te fortalece y eso te ayuda a vencer a esos malos deseos del mundo y de la carne. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese va a vencer, hermano. Ese va a tener victoria. Pero hay que agarrar esa fe viva. Porque mire, mucha gente en la iglesia no confía en el Espíritu Santo por falta de fe. ¿Y si el Espíritu Santo no contesta? Por ejemplo, un ejemplo. Está un hombre muriéndose de celos porque su mujer anda por ahí o sospecha algo. Y en lugar de poner eso en las manos de Dios y confiar en Dios, él se está muriendo de celos. No le deja a Dios, no le confía al Señor. No, que le voy a confiar a Dios. No, mejor yo voy a actuar. Hay que confiar en Dios y lo que Él haga está bien hecho. Amén. Pero hay que tener fe para confiar en Dios, para poder vencer. Juan 3, 9, ¿cómo dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, nacer de Dios es muy importante para vencer. Es el nuevo nacimiento, cuando dice la Biblia que nueva criatura somos en Cristo. Es importantísimo, hermano, y este nuevo nacimiento es por el Espíritu. Amén. Y ahí en Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le puede tocar. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, cuando la Biblia habla de la palabra carne, se refiere a muchas diferentes cosas en la palabra hebrea, y que es carne. Pero una de esas interpretaciones de carne es como naturaleza humana. Vencer tu propia naturaleza humana. No la naturaleza que recibes del Espíritu, tu naturaleza humana, eso se le llama carne. Otra, carne también como naturaleza pecaminosa del hombre. A eso se le llama carne en la Biblia. También se le llama carne como impulsos sexual o deseo sexual. Oiga, a lo que le llaman carne, carnalidades. El impulso que tiene la persona sexual con alguna persona son carnalidades. Entonces todas esas cosas las llama la Biblia carnalidades o carne. Acciones de la carne, frutos de la carne. Entonces cuando se habla de sexualidad es asuntos de la carne, nada que ver con Dios. ¿Cómo está la iglesia en ese aspecto? ¿Cómo estamos? No estamos bajo la ley sino la gracia, pero la gracia no puede ser utilizada para pecar contra Dios. La gracia es diferente. La gracia es la oportunidad de ser salvos. Antes de venir Cristo a la cruz, ¿cuál era la oportunidad que teníamos los gentiles? Cero. Había una, que si usted lo enseñaba a un judío y usted aceptaba voluntariamente ser esclavo de ese judío, usted pudiera acercarse a través de la obediencia a ese judío para ser parte de esa familia judía, para que hallara gracia usted delante de Dios. Un enredo. Y estudiar como 4 o 5 años a ver si te aprobaban ellos, los hombres. Así era de difícil para una gente como nosotros ser salvo. Les llamaban prosélito. Un prosélito, lo ponían a estudiar como 3 años y luego lo examinaban y a ver su conducta de la persona. Si cambió, si vive como judío, si se circuncidó, si tantas cosas para ahora servirle a un judío para tener una esperanza. Ahora también le servimos a un judío, ¿sí o no? Cristo Jesús.
Y somos circuncidados del corazón. Y gracias a Él, por su gracia, tenemos entrada al reino de Dios, pero no tenemos permiso para pecar. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. No está permitido eso. Nadie se excuse en eso, porque es una trampa del enemigo para que la iglesia de Cristo viva en desgracia. Amén. Hermanos, terminamos. Vamos a hacer una oración breve y descanse un poquito. Estemos de pie y oremos. Amado Jesús, te pido que esta tu palabra se siembre